Para hacer la animación de las hojas volando voy a utilizar una pequeña escena con una mesa sencilla modelada para poner las hojas encima de algún objeto. Lo que voy a hacer es meter esta mesa en un display layer. Vamos a llamarle mesa y le damos un color. Así podemos fácilmente hacer visible o invisible esta mesa y trabajar más cómodamente en la escena, quitando y poniendo cosas de esta manera. Bien, voy a hacer invisible la mesa y voy a crear una simple hoja de papel pues con un plano. Vamos a darle un poco las dimensiones de un folio y en este caso le voy a disminuir el número de polígonos porque un papel tampoco se comporta como si fuera una tela, no tiene por qué coger mucha forma y entonces va a ser más favorable que tenga menos geometría para que tenga menos posibilidades de deformarse. Bueno, pues puede ser un folio, más o menos. Voy a borrarle el histórico. Vamos a llamarle... Bueno, lo dejamos este nombre. Seleccionamos el folio y lo voy a duplicar y lo voy a desplazar sutilmente, muy poquito en Y, hacia arriba, para que tengan un poquito de separación, prácticamente un valor de 0,001 para que tengan luego más facilidad a la hora de salir volando por separado. Vale, a partir de aquí podemos utilizar la herramienta de Maya que se llama Duplicate with Transform, que tiene el hotkey Shift D, para generar el resto de folios. Shift D, Shift D, Shift D, Shift D, Shift D. Así vamos duplicando con la misma separación que el anterior. Y vamos a crear, pues, por ejemplo, 20 folios. 20 folios. Que rápidamente, si ponemos el botón de ver el alambre, tenemos aquí ya un taco de folios. Podríamos hacerlo con muchos más folios, la simulación iría un poquito más lenta, pero en principio para hacer la prueba, pues con 20 folios, un poco sutilmente separados para que parezca un taco, vamos a hacer la simulación con este número de folios que irá un poquito más ligera y luego podríamos hacer un ejemplo con un taco con un número más alto de folios. Bien, voy a seleccionar ahora los 20 planos, los voy a combinar para convertirlos en un solo objeto poligonal. Todos estos nodos de aquí son el resto, el histórico de construcción, que si le borramos este objeto, el histórico, desaparecen. Vamos a llamar a este objeto resultante de la combinación de los 20 planos hojas y vamos a sacar la mesa y vamos a colocar las hojas encima de la mesa. Vamos a ponerlas encima, me voy a la ventana frontal, las coloco con cierta precisión, lo más pegadas que se pueda. Y antes de comenzar la simulación, vamos a ponerle unas texturas. Vamos a revisar cómo están los UVs de los folios. Tienen todos los 20 folios, los 20 planos combinados, tienen los mismos UVs que el primero de ellos, así que voy a seleccionar
todos los VSL que están apilados en el V-Editor y directamente les voy a aplicar un layout para que se distribuyan uniformemente y en proporción en el cuadrante 01 del V-Editor, de las texturas. Sería incluso más cómodo hacer el layout con una opción. Podemos abrir las opciones que tiene el layout apretando Shift en el teclado y pinchando en Layout se abre la caja de opciones de la herramienta y vamos a hacer una modificación en el menú de opciones que es para poder tener cada uno de los shelves levemente separados entre sí y separados también del borde del cuadrante. Es decir, estoy hablando en las opciones del Layout UVs. Aquí abajo tenemos dos opciones que se llaman Cell Padding y Tile Padding. Está por defecto puesto en píxeles. Si le damos un margen de 10 píxeles, por ejemplo, a las dos opciones y hacemos el layout, tendremos una separación de 10 píxeles entre VSL y VSL y entre los VSL y el borde del cuadrante. Vamos a hacerlo, Apply, que se han recolocado los VSL, lo vemos mucho más claro, están separados y luego si metiéramos el objeto en un programa de retoque de texturas tendríamos menos problemas al tener un margen de separación entre VSLs y el borde del cuadrante. Vale, ahora sí podemos hacer el snapshot de nuestra distribución de Vs, al image, JPEG, 1024x1024, apply and close override, digo que sobrescriba el fichero anterior. La nueva distribución mucho más cómoda de ver en cualquier software de retoque de imágenes. Bueno, yo voy a aplicarle ahora un Lumber a las hojas y al Lumber le voy a asignar un file en el color para aplicarle y en el color del file vamos a asignarle esta textura que tengo ya preparada en un software de retoque de imagen para que cada una de las hojas escaneadas encajen en ese layout de UVs que hemos hecho anteriormente. Abrimos la textura y ya tenemos pues una simple textura de hojas escritas. Podremos verla también en el V-Editor. Encaja perfectamente puesto que hemos distribuido la textura de las hojas según la plantilla de UVs que habíamos extraído anteriormente. Bien, una vez hecho esto, simplemente para tener un poco la visión de las hojas con algo escrito, vamos a hacer el sistema dinámico. En principio, simplemente tener en cuenta que la escena no está a escala, es decir, la mesa en realidad, si nos fijamos en las unidades de rejilla, mide 4 unidades de rejilla, o sea, lo que sería una mesa de 4 metros, que sería un poco bastante grande. Las hojas pues tampoco están en centímetros, miden casi 1 metro. Esto, aunque ahora mismo lo voy a obviar, pero habría que tenerlo en cuenta porque las simulaciones dinámicas, la escala de la escena depende un poco del comportamiento de los objetos. En este caso, simplemente saber que están un poquito más grandes, no están a escala, pero para no tener las hojas demasiado pequeñas vamos a continuar. Seleccionamos el objeto hojas, objeto combinado de varios planos, y en principio lo voy a convertir en un objeto, en un softbody del encloth, el sistema de ropa o de softbodies del Maya. Para ello me voy a FX o cambio al módulo de FX donde tengo todos los menús
del encloth para convertir a estas hojas en softbody, y la opción que tendríamos que seleccionar para hacerlo objeto activo sería crear un encloth del sistema. Esta herramienta tiene un hotkey mucho más cómodo en los shelves, en FX, Create Encloth, seleccionamos las hojas y le damos a Create Encloth. Ahora en el outliner ya tenemos un nucleus, que es el solver de las n dinámicas del Maya, y un encloth con todas las propiedades dinámicas que tiene este objeto ahora mismo. Así que seleccionándolo en el editor de atributos, aquí tendríamos todas las propiedades relativas al comportamiento dinámico, a las colisiones, propiedades dinámicas, etc. Bien, ahora mismo, como ya el objeto es encloth, si damos al play, el objeto cae. El objeto cae por efecto, ahí lo vemos cayendo, por efecto de la fuerza de la gravedad. La fuerza de la gravedad, que nosotros no la hemos creado, está por defecto en el nucleus. En el solver del encloth hay incluida tenemos en el nucleus una gravedad con unas unidades de 9,8 en el eje negativo de Y. Por eso ya las hojas caen. Para que no caigan y se apoyen en la mesa, deberíamos seleccionar lo que es la tabla de la mesa y convertirla en un objeto dinámico pero pasivo. Este sería el menú de Create Passive Collider. O lo que es lo mismo, darle al segundo botón de los iconos del encloth. Este sería el acceso rápido a la herramienta Create Passive Collider, a la mesa. Bien, se crea un nodo nRigid del encloth y esto vamos a llamarle, este sería las propiedades dinámicas o propiedades de encloth de la tabla. La tabla, que es nuestro objeto donde queremos que colisionen las hojas. Bien, si ahora le damos al play, ya las hojas no caen porque están apoyadas en la mesa. Vamos a revisar los anchos de colisión, lo que llama el Maya en el white thickness, el thickness de colisión, el ancho de colisión. Lo podemos ver si en el nRigid, es decir, en el objeto dinámico de la tabla, cambiamos el solver display y lo cambiamos a collision thickness. Esta funda amarilla que aparece es el grosor real de la colisión de la tabla con el resto de objetos dinámicos. Si nos fijamos, está por encima de las hojas. Si lo vemos en alambre, vemos que está por encima de las hojas. En este caso no lo voy a tocar porque esto hace que las hojas estén estáticas en el principio de la animación. Si yo le doy al play, al estar incrustadas en el ancho de la colisión, estas hojas no se mueven, con lo cual en este caso es una ventaja porque es lo que queremos, que no se muevan hasta que le apliquemos una fuerza y salgan volando. ¿Vale? En este caso no lo voy a ajustar, estarían un poco incrustadas los anchos de colisión, pero en este caso lo dejamos así, el de la tabla. Echemos un vistazo a los anchos de colisión de las hojas. En el objeto dinámico de las hojas, aquí tenemos los dos tipos de colisión activado, el collide con otros objetos y el self collide. El collide por ahora nos está funcionando y el self collide también podemos verlo si cambiamos el solver display a self collision thickness. Aquí vemos que como el modo de colisión propia, Self Collision Flag, está puesto en Vertex, lo que tenemos son, en cada uno de los vértices de las hojas, de los planos, una especie de esfera o partícula que es lo que nos va a calcular las colisiones. En este caso podemos
añadirle un poquito de precisión en el cálculo de las colisiones si el Self Collision Flag lo cambiamos a Vertex Edge. En Vertex Edge lo que se tienen en cuenta a la hora de calcular las colisiones propias son los vértices y los ejes. Es como cambia la malla amarilla, que es el ancho de la colisión, y genera un poquito más de precisión. Podemos incluso aplicar que la colisión se calcule con vértices y facetas o con la superficie entera. Lo que pasa es que esto ralentiza mucho la simulación, así que en principio en este caso yo lo voy a dejar en Vertex Edge, pero lo que sí voy a hacer es disminuir un poco el ancho Self Collide Width Scale, el ancho de la colisión propia, de la colisión propia, lo voy a disminuir un poco para que no estén tan incrustadas las colisiones. Esto habría que hacer una prueba dependiendo del tamaño del modelado que tengamos, pero lo voy a reducir para que choquen entre ellas con un ancho de colisión un poco más pequeño. Vamos a probar por ahí. Vamos a probar por ahí. Siempre es conveniente hacer una prueba, rebobinar la escena, dar al play. Vamos a ver si quito el Solver Display. Vamos a ver si hay algún tipo de movimiento en las hojas. Parece que están muy estables, aunque esté en play. Hemos reducido entonces el Self Collide Width Scale, el ancho de la colisión propia de las hojas entre sí, y estamos listos para empezar el efecto de un golpe de viento que hace que las hojas salgan volando. Vale. En este caso voy a utilizar un campo de fuerza para aplicarles en un momento dado una fuerza, un viento, una turbulencia a las hojas y que salgan volando. Selecciono el objeto al que le quiero aplicar un campo de fuerza, en este caso las hojas, y en el módulo FX me voy a Fields and Solvers, y en este caso voy a utilizar un Volume Axis, que es un campo de fuerza al que le podemos aplicar diferentes fuerzas y diferentes direcciones y que actúa dentro de un volumen. Volume Axis. Al crearlo, tenemos su representación en la escena 3D como un cubo, aparece su nodo correspondiente en el outliner, vamos a llamarle viento, y este campo de fuerza lo vamos a colocar estratégicamente encima de las hojas y le vamos a aplicar una sencilla animación para que el campo de fuerza no afecte en un principio a nuestro objeto dinámico y hacia el frame vamos a dejarle un segundo de comportamiento estático a las hojas, y a partir del frame, por ejemplo, 20, voy a animar el campo de fuerza para que baje y empiece a afectar a las hojas. Le aplico un keyframe a la traslación en I en el frame 20 y hacia el frame 35 hacemos que baje sutilmente para que rodee a las hojas. Una sencilla animación del campo de fuerza de arriba a abajo. Ahí. Muy bien. Vale. Pues ahora me voy al editor de atributos del campo de fuerza y vamos a ver, le voy a subir la magnitud en principio. Vamos a probar con 15. Vamos a probar con 15. Bien, y ahí vemos que empieza a afectar levemente a las hojas. En el campo de fuerza vamos a hacer varias modificaciones. El campo de fuerza tiene muchas direcciones de fuerzas.
podemos poner el parámetro que se llama Away from Center, que es una fuerza concéntrica desde el centro hacia afuera o desde fuera hacia el centro, levemente en negativo, para que las hojas les atraiga hacia el centro del campo de fuerza y ya las descoloque un poco. Ahí empieza a funcionar. Y luego, sobre todo, pues la direccionalidad del campo de fuerza, el directional speed, lo voy a subir y le vamos a poner en las tres parámetros de dirección que tienen X y Z, pues un empuje hacia arriba. Un empuje hacia arriba sería 0, 1, 0, aunque también, aquí podemos ver también en la escena de 3D, una flecha que aparece hacia arriba, que es este campo de fuerza o esta dirección, o esta fuerza direccional que tiene el campo de fuerza, al aumentarla, y un poquito en X negativo para que el empuje sea un poco lateral también. Y vamos al pre y probamos el resultado de... Y ahí vemos que las hojas empiezan a volar. Empiezan a verse afectadas por el campo de fuerza, salen disparadas, todavía con poca fuerza, pero ya empieza a funcionar el sistema. Cuando el campo de fuerza baja, afecta, rodea a los folios, a los planos, y los comienza a empujar. Vale. Vamos a asignarle también o a aumentarle un poco el valor de la turbulencia al campo de fuerza. Esta turbulencia es muy sensible. En cuanto aumentamos un poco, es muy fuerte. Tiene mucha influencia. Entonces hay que probar en unos valores relativamente bajos cómo empieza a afectar para que el empuje del campo de fuerza no sea tan regular. Al añadir un poco de turbulencia, las hojas se desordenan de una forma un poco más orgánica. Podemos probar a desplazar con el Turbulence Offset si el resultado de las hojas volando no nos convence. Con el Turbulence Offset podemos desplazar un poco lo que sería el patrón de la turbulencia, hacer que no esté en el mismo sitio, en la misma posición, y así conseguimos diferentes resultados para ese arranque o ese impacto del viento en las hojas. Bueno, ahí ya tenemos unas hojas que salen volando. También podemos jugar con la frecuencia de la turbulencia, que no sería ni más ni menos que repetir más o menos el patrón de distorsión que tiene la turbulencia en el mismo espacio de tiempo. Vamos a probar con 3 en los 3 ejes. Sería como la turbulencia está más apretada en el mismo espacio, tiene más ruido en el mismo espacio, y vamos a ver cómo es el resultado. Bien, pues ahí ya vuelan las hojas. Voy a subir un poquito más la magnitud del campo de fuerza a 20 y quizá suavemente le aumento el attenuation, un poco de atenuación, y a partir de aquí pues es ir afinando parámetros hasta que conseguimos un efecto que nos guste, que funcione para el plano que queramos hacer. Quizá le voy a bajar el attenuation un poco y le voy a aumentar todavía más la magnitud, no tanto. Bien, y ahora en el nodo dinámico de las hojas, en el encloth, vamos a hacer también algunos cambios. En Dynamic Properties de las hojas, vamos a darle un poquito menos de resistencia al estrechamiento y a la comprensión, pero le voy a subir un poco este parámetro de Deform Resistance. ¿Para qué? Para que las hojas de papel no se arruguen tanto. El Deform Resistance lo subo más. Es una resistencia a la deformación, por lo tanto hace que las hojas sean más rígidas. No necesita tanto. Lo que pasa es que al subir el Deform Resistance, las hojas empiezan a comportarse como un bloque. Entonces
es conveniente activar el Use Polygon Cells para que cada uno de los cells, cada uno de los planos en este caso, funcione por separado. Vale, pues ahí ya tenemos un interesante golpe de viento que empuja las hojas luego caen otra vez en el campo de fuerza y es como si volviesen a verse afectadas por la turbulencia y tienen como un extraño rebote. Para evitar eso vamos a hacer que la dirección del campo de fuerza empuje todavía más en el eje X, en negativo. Si conseguimos que las hojas desaparezcan o se alejen del campo de fuerza, ahí, muy bien, ahí mejor. Voy a ponerle más turbulencia y a partir de aquí sería ir afinando todos los valores que hemos ido configurando para conseguir pues un impacto del viento más violento y que salgan más disparadas las hojas o más suaves, etcétera. Podríamos incluso cambiarle sutilmente la animación al campo de fuerza para que en el frame 20, además de estar un poco por encima de las hojas, esté desplazado en el eje X y así afecta a las hojas también entrando desde un lateral. Así les va a afectar desde un lateral. Vale. Podemos darle... Vale, le voy a cambiar la dirección en X para que sea positiva. Podemos subir sutilmente un parámetro del enclosed, que es el lift, para darle un poco más de volatilidad a las hojas, o incluso quitarles masa para que no pesen tanto y se vean afectadas de una forma más potente por el viento. Aquí ya dependerá del efecto que queramos conseguir. Tendremos un resultado u otro. Bien, ahí empieza a funcionar. Voy a salvar la escena. Quizá le bajaría un poquito más la magnitud al campo de fuerza. No tanto. Y así ir probando, ir afinando los valores, configurándolos con cuidado. A veces la diferencia entre un decimal y otro es justo el efecto que buscamos hasta conseguir pues lo que pretendemos. Ahora mismo las hojas están atravesando el suelo una vez que caen. Están atravesando el suelo, pero esto sería muy sencillo de solucionar de dos maneras: o activando el suelo virtual que tiene el nucleus, un suelo de colisión, el Use Plane, que por defecto está en el 000 del espacio. Desde aquí podríamos subir y bajar la fricción de este suelo imaginario, la fricción, el rozamiento que van a tener los objetos dinámicos al rozar con el suelo. Vamos a ver si conseguimos
Ahí ya las hojas chocan en el suelo, resbalan demasiado, parece que no hay mucha fricción, así que podemos subir la fricción del suelo virtual del Nucleus y comprobar cómo funcionan. Ahí empiezan a quedarse pegadas las hojas. Si queremos este tipo de efectos, funciona mejor. Y si, por supuesto, vamos a modelar un entorno, una habitación, pues, por ejemplo, un suelo ya poligonal, modelado, de una habitación, no tendríamos más que, voy a quitar la rejilla, he desactivado el suelo del Nucleus, este objeto nuevo que sería el suelo, convertirlo en objeto rígido, objeto pasivo. En este objeto configurar los valores de fricción o de rebote, elasticidad o de pegamento, así como su ancho de colisión, que vemos en el Solver Display. Quizá queremos ajustar un poquito y ya tendríamos un objeto poligonal con el que están chocando nuestras hojas. Vamos a poner las texturas, vamos a darle un material rápido. Bien, pues aquí este podría ser un planteamiento sencillo de una escena sencilla en la que queremos hacer un taco de folios que salen volando por un golpe de viento. Podemos hacer un play blast final, una animática. Para que no aparezca en la animación podemos hacer invisible el campo de fuerza, así tenemos la ventana un poco más limpia. Hacemos una última prueba. Tenemos la cámara más o menos colocada. Vamos a crear una nueva cámara que sea la de render. La voy a colocar por aquí. Vamos a ver el encuadre. Este podría ser nuestro encuadre. Vamos a ver qué tal funciona. Pues parece que funciona. Quito el Resolution Gate y finalmente salvo la escena, me voy al menú de animación y vamos a hacer un Play Blast. Y así sucesivamente, si quisiéramos hacer que las hojas chocasen con más elementos, pues tuviéramos por ejemplo este sistema metido en una habitación, en un interior, sería tan sencillo como ir añadiendo elementos y irlos haciendo objetos dinámicos, pasivos o activos. En este caso serían pasivos según nos interesase. Por ejemplo, unas paredes. Al tener un cubo, como no vemos el interior, lo que podemos seleccionar es, seleccionando el cubo, que sería lo que vamos a modelar como una habitación. Yo no pongo acentos porque si no el Maya se vuelve loco. Este sería el Enrigid del suelo. Esta es nuestra habitación.
podemos ir a Object Display, perdón, a Render Stats y decirle que nos muestre, que no nos muestre las dos caras del objeto y que en este caso nos muestre la opuesta, porque de esa manera solo vemos una cara del objeto y así no nos molesta y podemos ver el interior de la habitación, porque las paredes solo vemos el interior. Y de esta forma, en este cubo, de todas formas, como ya tenemos un suelo, en este cubo le voy a dar al botón de ver solo un objeto, podríamos seleccionar la faceta del suelo y borrarla. Si viéramos la faceta de abajo la hemos borrado porque ya teníamos un plano que habíamos creado anteriormente. Y nada, pues simplemente a este nuevo objeto que es la habitación vamos a borrarle el histórico, le aplicamos un Lambert y le ponemos un color X. Y este objeto nuevo, que sería nuestras paredes, vamos a ver hacia dónde salen las hojas. Salen hacia acá, pues vamos a desplazar tanto el suelo como la habitación, como si la mesa estuviese más pegada a esta pared. Es simplemente un ejemplo. Y este objeto, las paredes y el techo, nos iríamos a FX y lo convertiríamos también en objeto pasivo. En rigid podemos llamarle en rigid habitación. Estas paredes, el nodo dinámico tendría por supuesto su propia fricción, sus propios parámetros de colisión y algunos más. Vamos a ver cómo funciona ahora nuestra animación y si chocan correctamente con las paredes y el suelo. Pues ahí está. Aquí tenemos ahí están chocando. Y lo mismo haríamos con cualquier otro objeto o elemento que quisiéramos ir añadiendo a nuestra habitación. Vamos a hacer un último play blast. Bien, pues ahí tenemos nuestro plano. Es un sistema sencillo, lo hemos hecho muy sencillo, funciona. Luego podríamos irlo complicando todo lo que quisiéramos, añadiendo objetos, añadiendo más turbulencia en el aire, pero en principio el efecto para un planteamiento o un inicio de un plano, las hojas volando por el aire con un golpe de viento, podría ser este.